Te saluda en cabina el hermano Carlos López. Damos gracias a Dios por su misericordia y pues feliz año nuevo a todos nuestros oyentes. Dios te bendiga. En realidad agradecemos a Dios que nos permite iniciar un año más y pues estar también acá nosotros en el programa. Qué bendición de parte de Dios. Que este año realmente reflexionemos en todo lo que Dios ha hecho, que pensemos en sus misericordias y que le demos gracias porque realmente la vida está en sus manos. Él es quien tiene control de los tiempos y Él prolonga nuestra vida. Entonces agradezcamos a Dios en primer lugar por su grande misericordia. Como dice la palabra de Dios, se renueva cada mañana. Entonces pues qué gusto estar con ustedes, ¿verdad? Y compartir la palabra de Dios. Y pues vamos a iniciar esta mañana con el programa y vamos a tener nuestro estudio bíblico, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a dar inicio al estudio de esta mañana. Como ustedes saben, nosotros continuamos haciendo lo que es el estudio de la Biblia. Es una serie, ¿verdad?, en donde se va hablando acerca de diversas enseñanzas en relación a lo que es la Biblia como tal, la palabra de Dios. La semana pasada estudiamos acerca de la inerrancia de la Biblia, ¿ok? Pues hoy vamos a dar una continuidad, vamos a tener una segunda parte sobre el tema de la inerrancia. Primero, pues yo quiero solamente hacer un resumen breve respecto a lo que aprendimos o a lo que estudiamos en la primera enseñanza sobre la inerrancia, ¿verdad? Estudiamos acerca del significado de la palabra inerrancia. Y para no sonar muy técnicos, lo que quisimos decir con inerrancia es de que es la palabra de Dios, comunica lo que es correcto, ¿verdad? No contiene errores, el mensaje de Dios fue inspirado, entonces cada palabra en su interpretación correcta comunica verdad, comunica la voluntad correcta de Dios. Estudiamos también qué no significa inerrancia. Y ya vimos pues que inerrancia no significa que la Biblia tenga que hablar en un lenguaje científico moderno. No quiere decir eso, no significa tampoco que cuente con una gramática exacta. Ya pues abordamos esos puntos, ¿verdad? Estudiamos también cuál es nuestra base teológica para la inerrancia. Nuestra base teológica es que toda escritura es inspirada por Dios. Y como lo dice también la carta de Pedro, que ninguna profecía es de interpretación privada, que los hombres de Dios hablaron siendo inspirados por Dios mismo, ¿ok? Y la palabra de Dios es verdad, porque Dios es verdad. Pero también, después de nuestra base teológica, nosotros abordamos algunos puntos importantes. Y estos puntos tienen que ver con métodos de defensa, ¿verdad? Conocimos métodos de defensa sobre la inerrancia, ¿ok? Y nosotros concluimos que es importante para nosotros conocer sobre este tema para fortalecer nuestras convicciones respecto a la palabra de Dios, ¿verdad? No solamente nosotros debemos de tener la convicción de que la Biblia es la palabra de Dios. Claro, nosotros creemos, o si usted es creyente, por supuesto, usted cree que la Biblia es la palabra de Dios, pero también nosotros debemos de creer, oiga bien esto, ¿verdad? Póngale atención. No solo debemos de creer que la Biblia es la palabra de Dios, sino que también nosotros debemos de creer que lo que enseña es correcto y es fiable, es de confiar, ¿verdad? Es importante que esas dos cosas vayan de la mano. No solo decir, sí, yo creo que la Biblia es la palabra de Dios, sino también confiar en que lo que enseña es correcto. No hay falsedad, no hay engaño, solo hay verdad en ello. También aprendimos que el uso de estas herramientas, ¿verdad?, que nosotros tenemos para poder presentar defensa, no significa que nosotros vamos a hacer una sustitución ahora, que sustituimos la fe en ninguna manera. Pero al nosotros utilizar herramientas como la historia, la arqueología y la razón, nosotros tenemos fundamentos para explicar de que nuestra fe tiene base sólidas, ¿ok? Eso es muy importante, ¿ok? Bueno, entonces, habiendo entendido esas cosas o habiendo dejado, digamos, cimentados estos puntos importantes, vamos a tener una continuidad ahora sobre la inerrancia de la Biblia, sobre cómo nosotros debemos de creer de que la Biblia enseña lo que es correcto y la forma en la que la convicción en la que eso debe estar firme en nosotros, ¿verdad?
Entonces, hoy vamos a pensar en una cosa primero. La Biblia es atacada de muchos frentes, ¿ok? El mundo hoy, la cultura allá afuera, nos dice que la Biblia no dice toda la verdad, de que la Biblia no enseña todo lo que es correcto, o de que la Biblia, a pesar de que es un libro inspirador, no podemos creer que todo lo que dice es correcto o que tenga que ver con nuestra cultura, ¿ok? Es decir, se ataca esa credibilidad a la palabra de Dios, ¿ok? Quiero empezar yo con un ejemplo, ¿verdad? O con una historia sobre una persona. Había un hombre que se le acercaba a su pastor o a la persona que estaba a cargo a preguntarle cosas sobre la Biblia, particular sobre algunos pasajes. Pero resulta que en ocasiones se le daban respuestas como, no, esto no está bien, aquí hay un pequeño detalle que no está claro eso. O habían expresiones como eso no aplica, o habían expresiones como, no, esta parte había un pequeño error ahí, no se puede. Pero resulta de que el hombre no se daba cuenta que mientras le estaba diciendo esas cosas a esta persona que llegaba a preguntar sobre la Biblia, aquella persona agarraba una tijera y comenzaba a cortar aquellos textos o aquellas partes de la Biblia que aquella persona le decía que ya no aplicaban o que no eran correctas o que no se tenía como una claridad. Entonces la persona cortaba esos textos. En cierta ocasión el hombre lo encuentra leyendo la Biblia y resulta que ve que varias partes de la Biblia estaban cortadas, es decir, habían sido eliminadas. Y le pregunta que por qué había hecho eso. Bueno, porque usted me ha dicho que esas cosas ya no existen, que esas cosas ya no sirven, no se aplican, no están correctas, no hay claridad. Entonces yo la elimino y me quedo solo con lo que creo yo que usted me ha dicho que es correcto. Ahora, ¿cuán importante es eso? Oiga bien esto, ¿cuán importante es este ejemplo? Porque de la misma manera hay personas que hoy tienen la misma apreciación a la Biblia, que creen cierta parte, pero hay otras cosas que quizás no nos parece, que creemos que no son correctas, y simple y sencillamente, aunque no la cortemos con una tijera, pero hacemos a un lado aquello que creemos nosotros que no es correcto, aquello que creemos nosotros que no es lógico, o aquello que nos parece como un poco anticuado, o quizás no, esto no creo que no tenga nada que ver con la palabra de Dios. Yo le quiero decir una cosa, si está ahí, es la palabra de Dios. Eso tiene que tomarlo usted con la convicción de que usted cree que esa es la palabra de Dios, ¿ok? Entonces el mundo ataca a la iglesia, pero también la Biblia no solamente enfrenta este ataque por parte del mundo, dentro de la iglesia la Biblia ahora sufre ataques porque hay enseñanzas que no tienen la convicción de que la Biblia es la palabra correcta de Dios. Dentro de las iglesias hay predicaciones en donde no todo lo que se enseña de la Biblia se cree que es correcto o que sea la palabra de Dios. Porque el mundo quiere meter ese pensamiento en la iglesia. El mundo quiere meter esa forma de pensar acerca de la Biblia en la iglesia. Y ya existe, ¿ok? No se asuste, que ya existe en realidad, ¿ok? Por eso es que nosotros hacemos estos estudios con la finalidad de que usted sea un cristiano con convicciones firmes acerca de la palabra de Dios. Particularmente iglesias donde hay esta apreciación hacia la Biblia, son iglesias particularmente con una teología progresista o iglesias que tienen una teología liberal, ¿verdad? Cuyo fin, para resumir, tiene como propósito, si lo puedo decir así, agradar más a la cultura que tener un celo por la verdad de Dios, ¿ok? Oiga bien eso. Particularmente el propósito de este tipo de teología, tanto una teología progresista como una teología liberal, no busca tener una apreciación elevada sobre la verdad, sino que busca aceptación en la cultura. Entonces, este es un problema porque, digamos, cuando aprendemos a ver la Biblia, oiga bien esto, cuando aprendemos a ver la Biblia como un libro que comunica error y que algunas partes no son correctas, entonces sabe una cosa, toda la Biblia como tal está equivocada. Sí, si nosotros aprendemos a tener esa apreciación de la Biblia, de que comunica error, comunica cosas incorrectas en algunas partes, entonces yo le voy a decir algo, toda ella como tal quedaría descalificada. Porque la palabra de Dios
nos dice de que toda la escritura es inspirada por Dios. No dice parte de las escrituras, dice todo lo que hoy nosotros tenemos, ¿verdad? Todo este canon, ya dimos la enseñanza del canon, ¿verdad? Todos los libros que hoy están dentro del canon de la escritura son inspirados por Dios. Entonces, si de ese canon nosotros comenzamos a ver o a tener una apreciación baja de la palabra de Dios y dudamos de algunas cosas, entonces dude de toda ella, porque para usted no es toda la palabra de Dios. De hecho, el nombre de este programa es La suma de tu palabra es verdad. En el Salmo 119, 160 lo dice. La suma de tu palabra, como queriendo decir, toda ella es verdad y no comunica falsedad. No hay error en ella porque no hay error en Dios. La Biblia nos dice en Deuteronomio 32, Él es la roca cuya obra es perfecta. Todos sus caminos son rectos, Dios de verdad y sin iniquidad. Entonces, si la Biblia estuviera equivocada en secciones o en algunas cosas respecto a lo que nos quiere enseñar o en algunos temas, entonces, por ejemplo, miremos lo siguiente, la Biblia también estaría equivocada sobre lo que enseña respecto a la moral, respecto a la familia, respecto a la sexualidad y respecto a la salvación, ¿verdad? Que son temas de mucha controversia, son temas de mucha polémica, porque en realidad el mundo tiene su propia apreciación sobre estas cosas, ¿verdad? Y quiero que pensemos en un momento en algo. Vamos a ver un ejemplo práctico de cómo el mundo nos quiere hacer ver que la Biblia está equivocada en cuanto a lo que enseña, en cuanto a sus convicciones, ¿verdad? En cuanto a sus verdades. Y por ejemplo, todos ustedes saben que los 10 mandamientos son absolutos morales, tienen que ver con el carácter de Dios, la palabra de Dios. Nosotros somos agentes morales, ¿ok? El mundo nos dice allá afuera de que la Biblia está equivocada en eso, que la Biblia enseña que hay absolutos morales, pero el mundo allá afuera te va a decir, no hay absolutos morales, sobre todo aquellas personas que creen que la moral es algo relativa, ¿verdad? No te van a aceptar la verdad de la Biblia en cuanto a que sí hay absolutos morales, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que el bien y el mal no dependen de absolutos morales, sino que el bien y el mal dependen de cómo cada persona lo quiera ver. Entonces, miremos algo, miremos un ejemplo. Entonces, ¿cómo podríamos juzgar nosotros el robo o la mentira como malo, ya que para algunas personas no lo es? Porque, como les dije, no hay un absoluto moral. Eso se considera conforme a cada persona tenga su apreciación del bien o el mal. Entonces, dígame una cosa, y aquí voy a entrar a una relación importante que tiene lo que es la inerrancia con la autoridad, porque van de la mano, ¿ok? Me es necesario mencionar que la inerrancia, creer que la Biblia es correcta, creer que la Biblia no comunica error, es también nosotros llevar de la mano la convicción de que la Biblia es la autoridad de Dios. Entonces pensemos en un momento en esto. ¿Con qué autoridad moral podríamos condenar el robo, la corrupción o la injusticia si el bien y el mal dependen únicamente de opiniones personales? ¿Ok? ¿Cómo entonces vamos a nosotros a hacer juicio sobre esas cosas si cada quien tiene su propia opinión? Pero no es así. Todo el mundo sabe que robar es malo, que mentir es malo, es un absoluto moral, ¿verdad? Aunque el mundo te dice allá afuera, no, no puede ser malo para aquella persona porque aquella persona dice es normal, entonces no es malo para él. Pero la Biblia sí dice que hay un absoluto moral. Y la Biblia nos dice en los 10 mandamientos, no mentirás, no robarás. Entonces el mundo allá te dice, hay un error en la Biblia, en tratar de enseñar a la gente que hay absolutos morales. Pero la Biblia es clara y nos dice de que los mismos 10 mandamientos, la ley de Dios ha sido inscrita en nuestros corazones. Por ejemplo, vamos a ir a la escritura en Romanos 2, vamos a leer en Romanos 2, en el verso 14 y en el verso 15. Vamos a leer la palabra de Dios. Romanos 2, versos 14 y 15 nos dice lo siguiente: porque cuando los gentiles, oiga bien esto, ¿verdad?, que no tienen ley, hacen por naturaleza, es decir, hacen por defecto lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, oiga bien eso, y dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus propios razonamientos. ¿Sabe una cosa? Aunque una persona quiera
adoptar la idea relativa en cuanto a la moral de que usted puede ver que robar es malo, pero para otra persona a lo mejor robar no es malo. ¿Sabe una cosa? Su propia conciencia le diría que usted está violentando un absoluto moral. Y la Biblia no se equivoca en esto, porque la Biblia es clara. Lo que pasa es de que como queremos restar autoridad, y como el problema de las personas también a veces no es interpretación en relación a un texto, sino el problema es de autoridad. No queremos que la Biblia sea nuestra autoridad, entonces nos conviene también hacerla ver como que la Biblia está incorrecta. Nos conviene pensar o nos conviene demostrar que la Biblia no enseña lo que es correcto. Por tanto, eso nos llevaría también a decir, entonces, ¿quién le hace caso? Si la Biblia está equivocada en relación a esto. Pero la Biblia no está equivocada en relación a esto, porque el Señor claramente lo dice acá. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por defecto lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándole o defendiéndole sus razonamientos. La palabra de Dios sí dice que no está equivocada, que hay absolutos morales y que Dios ha inscrito su ley en nuestros corazones, ¿ok? Entonces esto nos lleva a ver lo siguiente, la relación entre inerrancia y autoridad. Solamente algo breve, no voy a entrar en el tema de la autoridad, simple y sencillamente me conviene, sí, hablar o mencionar este punto importante de la relación entre la inerrancia y la autoridad, porque esto tiene una conexión práctica a la hora que aplicamos nuestra teología o a la hora que aplicamos lo que creemos de la palabra de Dios. Una cosa que usted tiene que tener en claro, la Biblia no recibe autoridad del ser humano. La Biblia es autoridad como tal porque es la palabra de Dios. La Biblia también, oiga bien esto, no se ajusta a la cultura. La Biblia no tiene por qué ajustarse a la cultura. ¿Ok? La cultura más bien debe de ajustarse o debe de evaluarse a la luz de lo que enseña la palabra de Dios. ¿Ok? ¿Por qué le menciono esto? Porque si la Biblia es verdadera o es correcta, oiga bien eso, si la Biblia es verdadera o es correcta, solo cuando coincide con la cultura, entonces yo le voy a decir algo, deja de ser la palabra de Dios. Voy a repetir eso nuevamente. Si la Biblia es verdadera o la Biblia está en lo correcto, solo cuando la cultura coincide con eso, entonces, si eso es así, ya entonces la Biblia deja de ser la palabra de Dios, porque ya la Biblia no es autoridad. La Biblia es sometida ahora a criterios humanos en donde el pensamiento humano es elevado al pensamiento de Dios. Y entonces ya nosotros evaluamos la Biblia y no la Biblia nos evalúa a nosotros. ¿Ok? Es importante entender eso, porque si usted no tiene esas convicciones firmes, usted está permitiendo que la cultura, que el pensamiento moderno moldee su forma en la que usted cree en la palabra de Dios. Y sabe una cosa, usted tiene que creer con convicciones firmes en la palabra de Dios. Tiene que creer con convicciones firmes que esta es la verdad de Dios y que enseña lo que es correcto. No buscamos la aprobación de la cultura, buscamos nosotros enseñar la palabra de Dios, enseñar el consejo de Dios, tal como Dios lo ha dejado, porque nosotros creemos que comunica la verdad de Dios sin error. Ok, ahora les quiero comentar lo siguiente y evaluemos los siguientes puntos, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando una iglesia decide abandonar la inerrancia, decide abandonar esa convicción de que la Biblia enseña lo que es correcto y que no tiene errores en cuanto al mensaje que Dios quiso comunicar? ¿Qué sucede cuando una iglesia abandona eso? Y por cierto, eso sucede, claro que sí, eso pasa. Miren, lo primero que va a pasar es de que se va a ver afectada la forma en la que se predica. La forma en la que se predica se va a ver afectada. ¿Cómo se va a ver afectada? Va a haber una predicación débil. No se va a predicar con convicción. No se va a predicar con autoridad. ¿Por qué? En primer lugar, usted cree que como la Biblia no enseña lo correcto, o que no está seguro si en verdad es correcto lo que dice, aunque usted lo enseñe, si no tiene la convicción firme de que la palabra de Dios enseña lo que es correcto, usted va a tener una predicación débil. Es por esa razón que necesitamos fortalecer estas áreas en nuestra predicación. ¿Qué otra cosa va a suceder? Se van a evitar los textos difíciles. Sí,
Hay personas que prefieren solo permanecer en una cosa porque evitan textos difíciles. No quieren esos textos polémicos y controversiales. Entonces, le restan autoridad y le restan esa credibilidad a la palabra de Dios como la verdad correcta, ¿verdad? Entonces, también vamos a evitar los textos difíciles. ¿Y qué otra cosa va a suceder? Bueno, como no queremos incomodar al mundo, como no queremos hacer sentir a la gente mal, nos conviene entonces mejor conseguir la aprobación de las personas, ¿verdad? Antes que nosotros queramos agradar a Dios. Y eso es un grave error, porque nosotros no estamos acá para buscar aprobación del mundo, nosotros estamos acá para agradar a Dios, y agradar a Dios es conservar esa convicción firme de que la palabra de Dios es correcta. Entonces, para que usted entienda, si hay una aplicación clara, ¿verdad? La inerrancia afecta estos puntos: la predicación, la enseñanza, la consejería y la vida cristiana. Por eso nosotros debemos defender la inerrancia y no buscar la aprobación de la cultura. Nosotros debemos defender. Nosotros no debemos de tener una visión o una apreciación de la Biblia como la tiene el mundo. No, la apreciación nuestra de la Biblia es por fe, aquella fe que fue dada a nosotros el día en que el Señor Jesucristo nos reveló su palabra. Para nosotros los cristianos sí debe ser la palabra de Dios y comunica verdad, y no hay falsedad ni error en su mensaje. Quiero que leamos un texto. Vamos a ir a Proverbios 28:4 y mire lo que dice: los que dejan la ley alaban a los impíos, mas los que la guardan contenderán con ellos. Ok, miren lo que dice: los que dejan la ley alaban a los impíos, mas los que la guardan contenderán con ellos. Ok, aquí hay dos verdades. La número uno es que aquellas personas que abandonen sus convicciones, o aquellas personas que tengan convicciones débiles acerca de la palabra de Dios, o que la palabra de Dios enseña lo que es correcto, se van a inclinar entonces a agradar al mundo, a agradar a la cultura para no tener problemas. Pero aquellos que tengan convicciones firmes de que la palabra de Dios es la verdad correcta, el mensaje correcto de Dios, dice la Escritura, más los que la guardan contenderán por ello. ¿Sabía una cosa? Nosotros estamos acá para ser defensores de la fe, para ser defensores de la fe. Por eso hacemos este estudio nosotros. Vamos a ir a Judas 1:3. En Judas 1:3 vamos a leer qué nos dice el Señor. Dice así la palabra de Dios: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Qué te está diciendo? Que seas un defensor de la palabra de Dios, que seas un creyente que tiene convicciones firmes acerca de la palabra de Dios. Hay creyentes que realmente creen que la Biblia te pueden decir: sí, yo creo que Jesús fue un gran profeta. Sí, yo creo que Jesús, todo está bien lo que dijo Jesús. Todo está correcto, el Sermón del Monte. Pero lo único que no creo de Jesús y creo que está incorrecto es que Jesús haya resucitado. Imagínese a alguien con esa debilidad, con esa falta de fe en la resurrección de Jesús, cuando la resurrección de Jesucristo es un componente clave de nuestra fe. Porque el apóstol Pablo dice: si no resucitó el Señor Jesucristo, entonces vana es esta cosa. Dejemos de defender esto, dejemos de andar enseñando el Evangelio. Vana es nuestra fe. Pero ¿sabe una cosa? El apóstol Pablo no creía que la Biblia estaba equivocada en cuanto a la resurrección del Señor Jesucristo, porque se lo predicó a los atenienses y le dijo que Cristo había resucitado, aunque se le rieron, aunque se le burlaron. Pablo no vio la resurrección como algo ridículo, como algo incompetente, equivocado. No, Pablo lo testificó como una verdad precisa, correcta, porque eso así fue. Entonces debemos de ser ese tipo de creyentes que defendemos la verdad de Dios. Entonces, ahora bien, yo quiero que nosotros veamos algunas implicaciones prácticas para la vida del creyente. Miren, ¿cómo afecta este tema en su vida? ¿Cómo afecta? Mire, en la lectura debemos de leer con confianza, no con sospecha. No debemos leer buscando qué ignorar o qué obedecer. No, debemos de leer la palabra de Dios con confianza. En la predicación debemos de predicar todo el consejo de Dios y ya debemos de dejar evitando esos textos difíciles, exponer la verdad. En la vida cristiana confiamos en las promesas de Dios, aun cuando es difícil, porque creemos que Dios está en lo correcto.
Termino con esto. Quiero que usted solamente piense y medite en estas preguntas de reflexión que traigo, ¿ok? Con esto cerramos. Preguntas. ¿Confía usted en toda la Biblia o solo en las partes que le agradan? Segunda pregunta que le hago. ¿Quién tiene la última palabra en su vida? ¿La palabra de Dios? ¿Su propia opinión? ¿O lo que dice la cultura? Y una última pregunta, clave en esto. Imagínese lo siguiente. ¿Cómo cambiaría su vida? ¿Cómo cambiaría su forma de vivir si usted creyera que la Biblia es plenamente la palabra de Dios y que Dios no se equivoca? Querida persona, le dejo estas preguntas de reflexión después de tu enseñanza. Medite en ellas profundamente. Te esperamos el próximo sábado en una enseñanza más de tu programa La Suma de tu Palabra es Verdad. Damos gracias a Dios por este tiempo. Que el Señor te bendiga grandemente.